Bueno, continuamos la jornada, esta vez con Luis Román Alhambra, presidente de la Sociedad Cervantina Alcazareña, que nos va a hablar en torno a las consideraciones geográficas del Quijote. Todo tuyo, Luis. Muy bien, gracias, Paco. Buenos días todavía. Bien, bueno, pues el título de esta ponencia de este año son las consideraciones geográficas en el Quijote. Bueno, yo he leído y he asistido a muchas presentaciones de publicaciones sobre la localización geográfica del lugar de Don Quijote y últimamente llego a la conclusión de que la mayoría de los asistentes a estos actos, aunque hayan leído el Quijote, no tienen en consideración los datos geográficos descritos por Cervantes. Un momentito. En una lectura normal del Quijote, estos pasan casi desapercibidos para el lector de la novela, porque Cervantes los usa simplemente para contextualizar las aventuras de Don Quijote en un espacio y en un tiempo creíble para los lectores contemporáneos suyos, a diferencia de las anteriores novelas de caballería en las que tiempo y espacio eran simple fantasía. El espacio geográfico, especialmente el manchego, es usado por Cervantes como el medio para llegar a transmitir el fin, la crítica social y de la condición humana con sus virtudes y sus vicios. Una obra de ficción, sin duda, creada con personajes humildes en caminos y parajes reales, conocidos por él mismo. No necesita recurrir a espacios de ficción ni malgastar un minuto de su ingenio en crearlos. Usa sencillamente los que conoce. Volviendo al principio, a las presentaciones de libros, trabajos e hipótesis sobre el enigmático lugar, caminos o ventas por los que hace pasar Cervantes a Don Quijote. Lo que es muy grave, bajo mi punto de vista, es que hay autores que, sabiendo que los allí presentes tienen la noble consideración de simples lectores del Quijote, e incluso sabiendo que muchos ni siquiera lo han empezado a leer, olvidan o tergiversan deliberadamente parte del texto o incluso faltan a la verdad sobre lo que Cervantes describió. Actitud que en principio me sonroja. Y lo hacen aunque estén presentes filólogos o historiadores, sabiendo que aún falta que se sumen los geógrafos al estudio del Quijote. El estudio geógrafo es un tema menor, sin duda, en la bibliografía crítica. También advertir a los que están presentes a estas presentaciones que si les hacen cualquier pregunta por sus olvidos, tergiversaciones del texto cervantino, posiblemente les contesten que esa parte, precisamente esa parte, es una contradicción, un error, o el recurrido es un recurso literario de la época que usa Cervantes. Brevemente voy a enumerar algunas de las consideraciones geográficas que en el Quijote hay sobre su espacio geográfico y que, usando el método inductivo, podrían por sí solas refutar más de una de estas hipótesis existentes o dejarlas con un mínimo valor. Que la patria de Don Quijote se encuentra en La Mancha parece que no cabe duda alguna, aunque hay algunos autores que defienden que el término mancha la usa como referencia de su posible mancha en su sangre cristiana, por alguna descendencia judío-morisca. Geográficamente no cabe duda de que la patria de Don Quijote es La Mancha. Es evidente que el lugar de Don Quijote se encuentra dentro de La Mancha, en esta parte de España que conoció Cervantes. Topónimos administrativos a lo largo de la historia de España como Común de la Mancha, Provincia de la Mancha o Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no están vinculados coetáneamente a la vida del autor, separados incluso por siglos y, por lo tanto, estos espacios administrativos no son válidos para este estudio.
La Mancha que conoce y describe Cervantes es un gran espacio geográfico de España sin límites administrativos como los anteriormente nombrados. Es una parte significativa de España, nombrada como tal en una de las preguntas, la número 4, que en las relaciones topográficas de Felipe II, en 1575, poco después de nacer Cervantes, se hace a los pueblos precisamente para que concreten en sus contestaciones dónde se encuentran físicamente situados. Pedro de Medina, coetáneo de Cervantes, en su libro de Grandezas y Cosas Memorables de España, publicado en 1566, nos deja uno de los pocos planos de España donde aparece la Mancha en aquella época. Entre los reinos de Castilla, Toledo, Granada, Murcia, Valencia y Aragón, Pedro de Medina dibuja la Mancha, una gran extensión de terreno. Poco después de la publicación de la segunda parte del Quijote, el rey Felipe IV ordena que se realice un atlas de España con todo detalle. Este encargo, conocido como el Atlas del Rey Planeta, lo termina de realizar su cosmógrafo real Pedro Teixeira, publicándose en 1634 como descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos. En el plano general de España también identifica a La Mancha, como hemos visto, como un gran espacio de terreno entre los reinos de Toledo, Granada, Murcia, Valencia y Aragón. Entre medias de la ejecución cartográfica de estos dos planos, Cervantes escribía el Quijote. Esa es la Mancha del Quijote, no otra. Cervantes conoce la Mancha, especialmente sus caminos y parajes, y ha estado, o le han contado sus vecinos, que en su parte central se encuentra la cueva de Montesinos y las famosas lagunas de Ruidera, parajes con antiguas leyendas medievales que sin duda atraen a Cervantes para llevar allí a Don Quijote. Tiene tan clara la ubicación geográfica de esta cueva de Montesinos en La Mancha que titula el capítulo 22 de la segunda parte, donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de La Mancha. Para Cervantes, la cueva de Montesinos y las lagunas de Ruidera se encuentran centradas en este espacio geográfico de La Mancha. Cervantes usa este término corazón como mitad, medio u centro, tal y como se recoge en el Diccionario de Autoridades, que recordemos es el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua, o también en el de Covarrubias, coetáneo de Cervantes, que se define como parte central de una cosa inanimada. Es, por tanto, esta gran zona de España entre el río Tajo y Sierra Morena la Mancha que conoce Cervantes y la hace patria de Don Quijote con la cueva de Montesinos en su corazón. Sin duda alguna, el distrito del Campo de Montiel que describe Cervantes es una parte importante de la Mancha. Es un distrito de ella, una parte de la Mancha, y de nuevo así confirmado por la situación de la cueva de Montesinos y las lagunas de Ruidera, puntos geográficos evidentes en el corazón de la Mancha y que se encuentran dentro del Campo de Montiel, en los términos de Osa, Ruidera y Alhambra. En las relaciones topográficas, los lugares pertenecientes al Campo de Montiel administrativo no se consideran pertenecer a La Mancha. Decían encontrarse entre Sierra Morena y La Mancha, a excepción de Membrilla, que dijo estar en el Campo de Montiel y Mancha. Aunque también hay lugares en las contestaciones de Felipe II, muy al norte de este espacio administrativo, como Quintanar, que dicen en este año de 1575 haber pertenecido al Campo de Montiel y que de alguna manera o de otra se sentían pertenecer al antiguo Campo de Montiel. Tanto es así que Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico Histórico de España, publicado en 1845, describía todos estos lugares cercanos a Quintanar como espacios agregados del Campo de Montiel,
Todos los lugares del campo de Montiel están dentro de la Orden de Santiago. El campo de Montiel es nombrado por Cervantes en el Quijote en 5 ocasiones. En 3, al comienzo de cada una de las 3 salidas de Don Quijote desde su pueblo, lo que le relaciona concretamente con él. Don Quijote, en la primera salida de su casa, como nos narra Cervantes, poco antes de que amaneciese se arma con sus viejas armas y, sobre Rocinante, sale de su casa por la puerta del corral directamente al campo. Y hablando consigo mismo, va pensando lo que de él se escribiría posteriormente, diciendo: subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. La segunda salida de Don Quijote, ya con Sancho de escudero, la hace por el mismo camino y dirección que la primera vez. Salen en mitad de la noche para no ser visto por sus familias y vecinos, y nos dice el narrador: acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel. Y es en la segunda parte del Quijote cuando se produce la tercera y última salida de Don Quijote de su pueblo, ahora hacia el Toboso, por otro camino distinto al de las 2 primeras salidas. Con la lectura de la primera cita parece evidente que el lugar de Don Quijote se encuentra en el campo de Montiel, pero ese lugar desconocido de la Mancha está fuera de él. Solo hay que leer el Quijote al comienzo de la segunda salida. Fuera del campo de Montiel, sí, pero muy cerca, casi en sus límites, porque es necesario acertar en tomar el mismo camino de salida de su pueblo para estar de nuevo en el campo de Montiel como en la primera salida. Si el lugar de Don Quijote estuviese dentro del campo de Montiel, saliese por donde saliese, estaría en el campo de Montiel. No le haría falta haber escrito Cervantes acertar. Para que no quede lugar a duda de la situación del lugar de Don Quijote con respecto al campo de Montiel, es en la tercera salida Don Quijote ya no sale por el mismo camino que las 2 anteriores, sino por el camino al Toboso, y nos dice, recordemos, que desde ahora en el camino del Toboso comienzan, como las otras comenzaron en los campos de Montiel. Ya en la tercera salida coge otro camino y no entra en el campo de Montiel al salir de su pueblo. Ahora también tiene mucho más peso en la narración cervantina la exclamación, aclarando la posición de Don Quijote en la primera salida: y era la verdad que por él caminaba. Justo en ese camino de salida se caminaba por el campo de Montiel, justo en ese momento. Por tanto, parece meridianamente claro que el lugar de Don Quijote se encuentra justo en los límites del conocido distrito manchego del campo de Montiel, pero fuera de él. Lugares del entorno del lugar de Don Quijote nos pueden demarcar la comarca manchega de Don Quijote. Los tengo ahí puestos en color rojo. Tembleque es un lugar, y están nombrados en el Quijote. Tembleque es un lugar olvidado en el propio Quijote, y hasta él, Sancho Panza, va a secar, posiblemente por la cercanía que está del suyo, cuando en este pueblo, pues posiblemente por alguna plaga de langosta o por cualquier circunstancia, tenía que ir a otro pueblo a echar unas peonadas como agricultora jornal que era. Quintanar. Juan Aldudo, el ganadero que maltrataba a su pastor Andrés en un encinar cerca de la venta donde es armado caballero, era vecino de Quintanar. Y Sansón Carrasco, vecino de Don Quijote, va a comprar 2 perros pastores también a Quintanar. El Toboso es el lugar de Dulcinea y también muy cercano al de Don Quijote. Puerto Lápice, otro de los lugares nombrados en el Quijote, que en aquella época solo eran unas cuantas casas que servían de venta, al que se dirigen después de la aventura de los molinos de viento. Argamasilla, lugar de los académicos que dedican sonetos y epitafios en las sepulturas de Dulcinea y Don Quijote. Todos estos lugares nombrados en el Quijote y que por estar nombrados, se inhabilitan como posibles lugares de Don Quijote,
recordemos, de cuyo nombre no quiero acordarme, sí nos demarcan la comarca física donde viviría Don Quijote. Dentro de esta comarca cervantina está Campo de Critana, único lugar de la Mancha en que en aquella época tendría esos más de 30 molinos y desde donde, en poco menos de jornada y media sobre Rocinante, se podría llegar a ver Puerto Lápice. Sin especificar, Campo de Critana en 1575 dice tener muchos, pero en 1752, en el catastro de Ensenada, relaciona 34. Más de la mitad de estos molinos relacionados en el catastro de Ensenada eran propiedad de particulares e instituciones religiosas de Alcázar de San Juan. Aproximadamente, este número debería de ser los vistos por Cervantes en 1600, cuando hasta allí iban a moler no solo los vecinos de Campo de Criptana, sino los de los lugares cercanos del Campo de San Juan, que no disponían de autorización para construirlos por su propio prior, como la población de Alcázar de San Juan, Herencia, Villafranca, Quero o Tembleque. Esta comarca del lugar de Don Quijote es atravesada por el camino de Toledo a Murcia. De vuelta a casa, desde la venta donde es armado caballero, Don Quijote se encuentra de frente, no lo olvidemos, de frente, con los mercaderes de Toledo que iban a comprar seda a Murcia. Esta consideración geográfica es determinante, ya que Cervantes nos pone a Don Quijote en uno de los caminos más importantes de la época y que, además, atraviesa esta comarca en sus dos variantes, tanto los caminos relacionados por Villuga como los pueblos que dicen ser paso en las relaciones topográficas entre Toledo y Murcia. Y nos describe evidentemente que la dirección que llevaba Don Quijote de vuelta a casa desde la venta por este camino es hacia Toledo. Asimismo, este camino pasa por mitad del lugar de Don Quijote, pues el cura, como hemos visto antes, lo hace referencia para desde su pueblo poder ir al puerto de Cartagena, en la fingida expedición con la princesa Micomicona. Si la dirección de regreso a casa desde la venta es hacia Toledo, hacia el oeste, la dirección de salida de su pueblo hacia la venta y en la segunda hacia los molinos de viento es justo la contraria, hacia Murcia, hacia el este. Si bien la comarca cervantina está en una parte seca de la Mancha, cerca del lugar de Don Quijote debe de haber varios ríos cercanos, ríos en plural, donde Don Quijote y Sancho poder beber agua en su futura profesión de pastores. Ríos cercanos a casa porque la propia hija de Sancho les iba a llevar la comida y donde la pesca en ellos era uso habitual entre los vecinos, como remedio a la precaria despensa manchega. Esta consideración de la cercanía del lugar de Don Quijote a varios ríos y donde se pesque es casi determinante en la situación del lugar de Don Quijote en el mapa de esta parte de la Mancha. En tiempos de Cervantes, en esta parte de la Mancha, solo había 4 ventas. En una de ellas es nombrado caballero Don Quijote. Esta venta debe de estar evidentemente al este del lugar de Don Quijote y de Campo de Critana, para a la vuelta a casa encontrarse con los mercaderes toledanos en el camino de Toledo a Murcia. De nuevo, la importancia vital de este camino en esta comarca. La venta de Montealegre, cercana a Lillo, es, aunque nos pilla fuera, también considero que es conveniente de ponerla, aunque esté muy al norte de esta situación geográfica del Quijote. Si de los lugares que integran la comarca de Don Quijote se descartan los lugares nombrados en el Quijote, el Toboso, Quintanar, Tembleque, Puerto Lápice y Argamasilla, y Campo de Critana, por ser evidentemente la villa de los molinos de viento, solo los que se encuentran en el camino de Toledo a Murcia, que ven ustedes representado ahí, y al oeste de Campo de Critana pueden ser el lugar de Don Quijote.
Villacañas, Villa de Don Fadrique, La Puebla de Almoradiel, Miguel Esteban, Madridejos, Camuñas, Villafranca y Alcázar de San Juan. Si consideramos a los lugares que están cerca de más de un río y también la distancia a El Toboso, muy cerca, y a Campo de Critana, aún más cerca, a Lomos de Rocinante, y siguiendo hacia el este, hacia Murcia, se llega a una de las ventas existentes, no construidas posteriormente, en otra larga jornada de camino de Rocinante, estamos considerando el espacio y tiempo que Cervantes nos dejó en el Quijote. Estoy convencido de que Cervantes creó una historia de ficción y la situó en una geografía real. Si creemos que existe este espacio y tiempo en el Quijote, no podemos olvidar los datos geográficos que el propio autor nos narra. Muchas gracias por su atención. He terminado. Simplemente quería, si esto se abre, como nos han dicho que podríamos dar algunas primicias de hoy, pues hay una que considero importante, que es un documento que hasta hoy en Alcázar de San Juan no se había visto. Es un documento en el que hasta ahora la partida de Alcázar de San Juan, la partida de la fe de bautismo del Miguel de Cervantes que se bautiza aquí, se ha considerado por muchos falsa. Bien, en un documento manuscrito inédito hasta ahora en Alcázar de San Juan, el padre benedictino Martín de Sarmiento en 1761 describe cómo la segunda certificación que se sacó aquí en Alcázar de San Juan en 1758 por el párroco de Santa María y que dice justo lo que dice la partida de bautismo de Alcázar de San Juan, dice que la certificación de Alcázar de San Juan, esa la admito como cierta, aunque da por falsísima la nota que viene al margen. Digo que doy por cierta esa fe de bautismo. Finalmente, en otra parte de este documento manuscrito del padre Sarmiento, dice, finalmente, la fe de bautismo del de Alcázar de San Juan, aunque en sí cierta, tiene contra sí, para el asunto, la cronología. Recordemos que el padre Sarmiento fue el impulsor de la búsqueda de la partida de bautismo de Alcalá de Henares. Hasta entonces solamente existía la partida de Alcázar de San Juan. Lógicamente el padre Sarmiento, junto con los demás documentos del rescate de Cervantes y otros documentos que aparecieron posteriormente, se inclinó por la partida, por el nacimiento o el bautismo de Miguel de Cervantes, autor del Quijote, en Alcalá de Henares. Pero este documento del propio padre Sarmiento certifica que la partida existente que hay aquí en Alcázar de San Juan es cierta. Por lo tanto, la existencia de al menos 2 Migueles de familias distintas hasta hoy es evidente. Nada más, simplemente era un detalle que quería dejar hoy aquí. Gracias.